Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sin Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Vivian. Y yo soy Laura y hoy vamos a hablar de si el cine tiene un compromiso o no con hablar de la verdad. Para esto vamos a hablar de documentales, falsos documentales y películas históricas. Pero antes de seguir quisiera agradecerle a Charles Morales, que es un seguidor de nuestro canal, que nos auspició el día de hoy nuestras bebidas y ya no tuvimos que tomar las cervezas de siempre, sino unas más premium. Te lo agradecemos mucho. Muchas gracias Charles por seguirnos, por comentarnos, por estar tan pendiente de nuestro canal y de nuestros capítulos. Y a todos igual, muchas gracias siempre por vernos, por seguirnos, por su amor, por todo. Sí. Ahora sí ya vamos un hermoso al tema. Paréntesis para amarlos. Amarlos. Pip. Bueno, y para continuar con el tema, con nuestro gran tema del día, ¿tú qué piensas de los documentales? ¿Crees que el cine y el cine documental tiene que ser un reflejo de la realidad? ¿De lo que es la verdad? Ok. Eso es difícil. Para entender un poco eso, primero tendríamos que definir qué es la verdad un poco, o al menos para nosotras, o al menos para mí, en una definición que claramente no hago yo. Como siempre amaría que estas cosas salieran de mí, pero con algo que sí estoy muy de acuerdo. Y es un poco la verdad de Foucault. Michel Foucault es un filósofo francés que nació en 1920 y algo y que se graduó en 1958 de filosofía. O sea, es una fecha que me parece importante porque a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo una filosofía que se despegó muchísimo de la filosofía empirista, racionalista y toda esta idealista también. Y se empezó a pensar la verdad, el sujeto, la realidad de otras maneras, más como en la sociedad o más políticas, que es el caso de Foucault. Entonces, este hombre tiene una, lo voy a decir muy a las malas, muy al estilo Sin Experiencia. Y es que Foucault tiene él tiene una filosofía muy grande y mucho de eso está en una frase que uno la escucha así como de pasillo, la escucha todo el tiempo, y es que todos son relaciones de poder. Y el poder no solo entendido como la jerarquía común que tenemos en un estado o este tipo de cosas, sino que todo se relaciona con el poder. No sé, el jefe con sus empleados, los padres con los hijos, incluso en relaciones, en todos los ámbitos como del humano se pueden ver este poder. Entonces es un sujeto que realmente está como un poco un sujeto sujetado a la sociedad, siempre como a estas relaciones de poder. Para esto, él tiene un término que es la biopolítica. Hay también un ejemplo, una representación súper clásica en esto que es el panóptico, donde el panóptico, o sea, entonces como una torre ahí en la mitad de una cárcel, donde puedes tener control y puedes observar a todo lo que sucede, o sea, todas las personas, todas las celdas. Esto como que este tipo de poder y este tipo de vigilancia se representa en otros muchos ámbitos de la vida, o sea, como la escuela y no sé, las oficinas, todo esto, ¿no? Una camarita, obviamente no siempre es una torre ahí gigante que te vigilan, pero te vigilan constantemente. Entonces, ¿qué pasa con el sujeto? Pues que un poco por este control, pues está autorregulando constantemente con sus acciones. Sí. Y bueno, y toda esta vuelta, creo, como pues, ¿qué tiene que ver con la verdad? Pues la verdad se da en este tipo de sociedades a través de unos grupos que son los que las establecen, ¿sí? O sea, no es como el sujeto, no es una verdad también que nos da Diosito, la percepción y todo eso, sino unos grupos que claramente no son los grupos que se hacen en las tiendas cuando quieren hablar de resolver la vida política y la sociedad, sino pues grupos que tienen poder. Entonces acá se relaciona un poco el poder y el saber, que son los que nos normalizan a nosotros las verdades y nos normalizan un poco qué es falso, qué es verdadero, qué es correcto, y que esto también en última se da con el lenguaje, que como decía Nietzsche es como el lenguaje es el que le da sentido a estas cosas que no tenemos otra manera como de hacerlo, ¿no? Que son cosas que carecen de sentido para nosotros y que finalmente es lo único que tenemos. Bueno, esto que estás diciendo me hace pensar en algo, no, bueno, algo muy triste. Y es como no podemos hablar de verdad, digamos, dentro de esa configuración de la verdad de Foucault, de grupos de poder que establecen qué es lo verdadero y lo que no es verdadero.
tenemos una verdad manoseada, un poco, modificada, si se quiere. Y es como hay verdad hasta donde hay verdad. Y por eso digamos que yo siento que, si bien estoy de acuerdo con Foucault, siento que hay una versión de la verdad que, bueno, no lo voy a basar en ningún filósofo en este momento, pero siento Lau. que... La filosofía de Lau. La filosofía de Lau. Y David, estaba metiéndola. Gracias. Y es como la verdad está compuesta de esas diferentes versiones. O sea, la verdad es como este conglomerado de versiones que hacemos de una misma situación. Entonces, por ejemplo, no sé, como trayéndolo a nuestro contexto nacional. En el contexto del conflicto existen varias verdades. Entonces existe la verdad del perpetrador, la verdad de la víctima, la verdad del Estado. Es como... Y todo habla de la misma situación. Pero entonces todo como ese conglomerado de todas esas versiones es lo que en últimas puede hacer la verdad. O sea, esa verdad de X situación. Porque si, digamos, nos quedamos con esa verdad que nos da simplemente, por ejemplo, el Estado, que pues en este caso son los poderosos, seguramente tenemos una versión bien extraña de las cosas, me parece a mí. No sé, ¿tú qué piensas, Vivi? Sí, pues es que igual esta verdad no es simplemente como esas verdades de lo que pasó en este lugar, fue exactamente eso, o sea, como una descripción de los hechos, sino que acá está más dado en esta normalización de lo que es más que todo como verdadero y falso o correcto o bueno. Para ejemplificar un poco eso que quiero decir, hay un documental de Orson Welles que se llama F de falso. Orson Welles, eres increíble. Es maravilloso porque es como simplemente, él lo dice como en una parte del documental, no como que es un charlatán. Sí. Y él es un charlatán y se autopercibe de esa manera y él está como muy como apegado a la ficción y al poder también de lo ficcional, de esas mentiras que se dicen. Ese Es documental es genial. gran documental. Sí, sí, sí. Es que Orson Welles es muy inteligente. O sea, el man era de verdad impresionante la manera como hacía sus películas. Y en F falso, que no fue como muy recibido en la crítica, sí, por la crítica, pues para nosotros sí. Y para este tema funciona perfecto. Este documental es de muchas cosas, pero ahorita para hablar específicamente de la verdad y eso, es un señor húngaro que era un gran falsificador de arte, pero buenísimo. O sea, el man en 5 minutos te hacía un Picasso. Y entonces un hombre le hizo como una biografía y a este señor, Elmir se llama, el húngaro, le hizo ahí como unos dibujos rápidos y dijo como, bueno, pues vaya al Museo de París, Museo de Arte Moderno de París, y los vende. A ver qué le dicen. Entonces él fue a este museo, les mostró pues los dibujos, las obras de arte. Pasaron 2 horas ahí y los expertos decidieron que eran obras reales y que le iban a dar como 15 millones de, me imagino, no sé, supongo que no eran dólares, pero era un montón de plata. Y entonces ahí la pregunta era esa. Sí, O o sea, sea, los expertos, en ese caso, como diría Foucault, esos son los que tienen la verdad. O sí, sea, digamos que esos son los grupos que establecen qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y es chistoso que esa verdad es tan volátil que algo que claramente es falso, ellos digan que es puede verdadero. pasar como verdadero, claro, porque además él mantenía muy claras las técnicas, o sea, porque fue simplemente la copia de la técnica. El man aprendió muy Ujú. bien esos estilos de estos pintores y hizo reproducciones y ya. Pero la cuestión es también, o sea, hasta dónde está esa verdad y quién tiene el poder de la verdad. Entonces, en este caso, en el caso del arte y en el caso pues de este señor, son los coleccionistas y los críticos de arte. Y entonces ahí uno se pone a pensar como, bueno, ¿con qué criterios se están haciendo las cosas? ¿Es simplemente la técnica lo que hace que un Picasso sea un Picasso? Y uno diría, no, tal vez no, pero es muy complicado. Pues con eso de Picasso, hay también una referencia ahí en el documental y lo mencionan, que le están mostrando así varias obras y él dice como no, eso no es mío, eso no es mío, eso no es mío, y llegan a una que dice que también no es de él y la persona le dice, pero yo te vi pintándolo.
Yo estaba ahí cuando tú lo pintaste y el man como, yo soy como mi mejor falsificador. Entonces, no solo, es que eso es lo chistoso. O sea, claramente yo no estoy de acuerdo con una verdad absoluta y creo que los humanos se encargan también de mostrar que eso no es posible con humanos. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, si la verdad es de que este Picasso es un Picasso, es la técnica, pues entonces todas las falsificaciones que hizo este señor húngaro, pues son reales, Son un reales, Picasso. sí. Y lo peor es que el man decía también como, yo vendí un montón de estas obras a muchos museos y nunca me pasó que fui a un lugar y no me las compraron como obras reales. Y es muy chistoso también porque el biógrafo del man también es un falsificador, ¿no? O sea, como que hace una biografía falsa, termina siendo también una biografía, una autobiografía, si no estoy mal, del personaje este del ciudadano Kane. O sea, pero, o sea, con documentos, con un montón de cosas. O sea, una forma de falsificar y de contar una verdad bien, bien elaborada. Que eso me parece muy bonito, también de Orson Welles, porque él precisamente está muy comprometido con eso, porque es como un arte, el arte de mentir. Y en un punto tenía un programa de radio donde hacía como reseñas de libros, entre ellas como, no sé, El Conde de Montecristo, como libros muy famosos. Y llegó el momento en donde hizo una bastante particular sobre la Guerra de los Mundos. Y digo particular porque no fue como en modo de reseña, sino que empezó a, no sé, posar de experto y a traer como entrevistados y demás. Y la gente se lo creyó tanto que hasta salió en los medios y a él le pareció muy chistoso y como que siguió también con ese juego, como de la mentira y de jugar como con esa vaina de los medios. Eso fue muy interesante. Al inicio de ese programa radial, ellos dicen, esto va a ser mentira, claramente el radio, pues y todo en la vida tú lo puedes poner a la mitad, ¿no? Fue demasiado, demasiado real y la gente en Nueva York y en Nueva Jersey, bueno, en algunos lados, se lo creyeron total, que fue también lo más gracioso. Porque por ejemplo, tenían como una, pues música, era radio, entonces querían como si fuera algo normal y interrumpían como, interrumpimos esto para decir que los extraterrestres están llegando a la Casa Blanca y van a hablar con el presidente, cosas así, todas. Entonces todo el mundo empezó a chiflarse, a salir. Él lo dice en el documental de F Falso que muchas personas, que un conductor le contó que mucha gente la estaba devolviendo como al otro día porque se fueron del lugar pues creyendo que los iba a matar la invasión extraterrestre. Es gracioso porque siento que ahorita los gringos podrían volver a caer en algo así. Seguramente. Han cabido muchas cosas. Sí. Y ellos la verdad es que son muy crédulos chistosos. Si le creen a Trump que los migrantes están comiendo a las mascotas de los que habitan ahí, pues pueden también creer como cualquier cosa. Y ahora si le creen a Trump que pueden eliminar el COVID tomando desinfectante, pues... Bueno, tantas... Pues sí. Pues sí se puede, te mueres. Solo una vez. Sí. Es un remedio que solo se puede usar una vez. Pip. Y esta historia también tiene mucha relevancia en ese documental, porque él no solo está contando la vida de este falsificador húngaro, sino que también está un poco reflexivo a lo que él ha hecho con su vida. Y en parte eso, pues que ahí también fue un falsificador, de pronto en ese momento no lo hizo tan conscientemente, no lo esperaba, pero pues sí lo hizo. Entonces también, por ejemplo, o sea, eso para el momento fue real, fue verdad, pero pues claramente no era verdad que los estaban invadiendo los extraterrestres. Es muy bonito como de verdad el documental y además porque se cuenta de una manera muy chévere, es como una especie de ensayo en video, como un ensayo visual. Lo que hace Orson Welles igual con esas varias historias, porque es que se mete desde esas varias falsedades que como que interpreta ahí. Y al comienzo, como lo hizo también La Guerra de los Mundos, dice, en la siguiente hora les voy a decir solo la verdad. La siguiente hora. Y al final dice como bla, bla, bla. No, véanlo, no sé si vale la pena hacer esa advertencia. Al comienzo puede ser un poco extraño, como que uno dice, ¿de qué me estás hablando? Pero se va desarrollando la historia y realmente es súper delicioso de ver, está muy enriquecedor ese documental.
en su formato, en la historia y en lo que critica también de los expertos de esa verdad. Como... No, en general el cine de Orson Welles sí. es muy bueno. Es muy bueno, entonces El súper man es- recomendado. Igual, bueno, está Ciudadano Kane, que es como de las películas más representativas del cine. Entonces, Literal. literal, es como una película muy importante. Yo creo que me acuerdo en ese momento hablando precisamente de documental y de la falsedad, precisamente de un falso documental colombiano que se llama Agarrando Pueblo, de Luis Ospina y Carlos Mayolo. Este falso documental es bien, bien curioso, además porque hace pensar mucho en el cine, a mí me hace pensar mucho en el cine de Víctor Gaviria, al final. Pelea aquí. Es complicado porque pues obviamente esto trae a colación, este falso documental trae a colación un tema muy importante en el cine, incluso también en la fotografía, que es la pornomiseria. ¿Y a qué llamamos pornomiseria? Como a este tipo de exhibición morbosa de la miseria, la pobreza, digamos, que existe en el mundo. Y en ese momento, por ejemplo, cómo se ve en ese falso documental, específicamente en Cali. En Entonces, Latinoamérica. sí. Y era muy curioso, ¿no? Falso documental es muy chistoso porque pues obviamente se ven como personas todas mezquinas, como... Es chistoso porque es un falso documental, pero realmente no es tan falso. O sea, Carlos Mayolo hace de que es el director dentro del documental y Luis Ospina es como el sonidista. Ujú. Y está la Rata Carvajal también, pues que es el que está haciendo, como siempre, la cámara. Entonces, Víctor Mayolo... ¿qué Carlos es? Mayolo. Uy, ¿qué? Perdón, no. Entonces, Carlos Mayolo... no, esperen, ¿qué era lo que iba a decir? Ah, bueno, no. Que también es chévere porque ellos estaban haciendo este documental un poco porque se los mandaron a hacer unos extranjeros, que eso también es muy interesante porque también nos ven, o sea, con su alma colonizadora de siempre, los europeos y todos, como, ay, sí, documenten a esta gente pobre, a esos niños. La exotización de la pobreza en su Exacto. máxima expresión. Y bueno, siempre nos exotizan de diferentes maneras, pero digamos que no vamos a hablar de eso en específico, pero digamos que ese falso documental es muy chévere y termina también muy chévere porque es como ya ellos, siendo ellos realmente y preguntándole como a uno de los El de la escena actores, final, el de la súper. escena final, como que qué piensa de eso y demás. Mayolo, en lo que tú dices, también se meten a un taxi así con el camarógrafo y todos. Llévenme al barrio más pobre o donde haya más putas o donde haya gente. Sí, o sea, Nos así. falta un loco, nos falta un loco. Sí. Vea ese, grábelo. Se chifló, no sé qué nos va a pegar. O sea, ese tipo de cosas también lo estaban buscando un montón cuando están aquí en La Rebeca, en Bogotá, que están lanzándole monedas a los niños. Y es como, vaya, y yo le tiro monedas y usted sí. vaya. Y entonces obviamente está construyendo. Obviamente hay gente indigente, hay, bueno, un montón de personas que no la pasan tan bien acá y seguramente en todo el mundo, o pasa más acá en Colombia. Bueno, en Latinoamérica. Sí, específicamente en Latinoamérica. Pero también la manera como lo estaba mostrando era una mirada muy específica a mostrar eso y a Exacto. buscarlo, a incitarlo. Es un gran falso documental, es muy cortico, dura Sí, como... dura 27 minutos más o menos. Sí, más o menos 27 minutos. Se lo pueden ver y sería maravilloso que se lo vieran. Porque ayuda también mucho a comprender varias cosas y es como justamente lo que trae nuestro tema y es, la verdad es que el cine no tiene el compromiso de hablar de la realidad. Y eso es importante, incluso siendo documental. ¿Por qué? Básicamente porque el cine es una interpretación de una persona o varias personas sobre un punto en específico. Entonces estamos hablando, por ejemplo, no sé, de un documental de estos que hace la BBC o DW sobre la pobreza en la India. La interpretación es la del director y estamos viendo cómo cómo se desenvuelve, por ejemplo, en el caso de una persona en específico o de una comunidad. Hay unos planos, hay unas cuestiones también técnicas
que hacen que la verdad esté muy en entredicho, porque es que ahí es donde volvemos al tema. Entonces, ¿qué es la verdad? Y la verdad no puede juzgarse por lo que hace un director de cine. Entonces es como, no tiene el compromiso, y aquí traigo a colación un texto muy chévere de Peter Burke, que es un historiador. El man dice básicamente que la imagen, o sea, la imagen, llámese moneda, postal, o sea, la imagen, la historia de la imagen, de los iconos y de todo en el mundo, habla de lo que nosotros somos como historia. Y en un punto, cuando aparece el cine debería hablar de la realidad. Y ahí es donde yo digo, amigo, no. O sea, no necesariamente. A pesar de que sea documental, y ni siquiera la fotografía, y hablemos de la fotografía de guerra en ese caso. Sí. La fotografía, a pesar de que está como, o sea, los fotógrafos de guerra están ahí encima, pues ahí al lado del cañón, y le toman fotos a estas personas, están mostrando solo una interpretación y lo que ellos viven también dentro de lo dentro de lo que ven ahí. Entonces es como, hasta dónde eso es la verdad, verdad. O sea, eso es una verdad, una parte de la verdad, una porción de la verdad. Y eso exigirle al cine contar la realidad es complicadísimo. No, y además es una bobada también, o sea, porque es imposible. Me parece chistoso, por ejemplo, en este caso ahora acordándome de algo, una película de terror ya que viene octubre. El proyecto de la Bruja de Blair estaba grabado como un documental, o sea, como un video casero, una cámara casera, y todo el mundo o muchas personas se creyeron que eso era un video real y que el proyecto de la Bruja de Blair fue algo real, pero pues es una película. Entonces está esta ficción alrededor de eso, y fue una muy buena ficción, porque claro, como está en estos formatos, hace que uno diga, ¡ah! Sí, sí les pasó a esos muchachos, Dios mío. Y eso es muy bacano, o sea, siento que el falso documental es muy divertido precisamente por eso, porque es como un juego, es como ese juego de falsear las cosas. Y es como así, pues vamos a crear todo un universo, un documentos y de todo para que exista tal persona, por ejemplo, o para que exista esta historia. Y es como, y la gente puede creérselo si no llega de antemano a saber que es un falso documental. Sobre eso hay una película de 1965 que se llama Los zombies en el cañaveral, que es argentina. Y hay un documental sobre esa película que no existe. Esa película no existe. Esa película no existe. Les mintieron a todos. Nos hicieron a todos. Esa película no existe, y ellos hicieron un documental donde te hacen creer que esa película existe y que de alguna manera los argentinos son un poco los creadores de este cine de género de zombies y toda la vuelta. Está muy bien hecho porque te muestran un montón de imágenes de archivo. O sea, entrevistas como, no, es que hubo censura en esta película y por eso no fue como mundialmente reconocida. O este tipo de cosas. Está muy chévere y tú lo ves y no sabes, y si no te advierten o bueno, no encuentras ahí cosas raras, te lo vas a creer full, y vas seguramente a replicar por el mundo como, no, pero fueron los argentinos los que se inventaron este género zombie. Es muy chistoso porque precisamente de nuevo volvemos al tema de lo que es verdad y lo que no es verdad. O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde y por qué el cine debería tener ese compromiso? Y ahí me acordé de otra cosa que es como una película que se llama El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, de pues una directora alemana. Ella evidentemente hace como un archivo histórico también de cómo fue el partido nazi, pero hay que coger también eso con pincitas precisamente, porque si bien es histórico, ella lo que hace es un enaltecer al partido a partir de tomas, de ciertos planos. Entonces es como, estamos viendo sí un archivo histórico, pero que tiene una intención de fondo. Entonces ahí es donde uno dice, de nuevo, el cine no tiene que ser la verdad. Y
eso también, esa mención me hace pensar en que todas esas cosas históricas que se hacen en cine, por ejemplo, no sé, la historia de Luis XV, bueno, y todas las películas históricas que existen, no tienen que tener todas las cosas que tienen en la época. Todo bien con que sean verosímiles, y yo estoy de acuerdo con que las cosas sean verosímiles. Digamos que está bien a nivel de vestuario, de ciertas costumbres y demás, pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, no vamos a tener completamente claro cómo hablaba específicamente las personas en el medioevo. Entonces es como hay una interpretación y una interpretación para contar cierta historia. Entonces digamos que el director tiene una intención, quiere que sepamos cierta parte de la historia, entonces no hay que exigirle al cine la verdad. O sea, la verdad Sí. no está ahí. O no creerle tampoco, o disfrutarlo. Finalmente el cine es como de entretenimiento. Y está chévere, por ejemplo, es eso de Orson Welles, encontrarle la riqueza cinematográfica también a ese formato que hizo. Eso es un documental que tiene, bueno, varias cosas. En la edición, el montaje es interesante, es diferente también para su momento. Es una propuesta, como es un documental que no tiene la estructura también pues normal que uno siempre ve, ¿no? Es un documental muy distinto. Pero ahora que mencionas como el medioevo, a los reyes y todo este tipo de cosas, también pensé que no pasa bueno, ya hemos hablado de la pintura, pero no pasa simplemente con el cine. O sea, también eran las pinturas que hacían, los retratos que hacían. Hace poco vi un post en el que decían, mostraban como las diferencias. O sea, la reina Victoria la mostraban así súper increíble y bonita, y realmente no era así. Entonces también pasaba, y ellos le decían, o sea, como hágame un retrato, pero el retrato tengo que verme, o sea, De cierta bien manera. paradito, delgadito, bonito, más clarito, o sea, Sí, o sea, el porque... Photoshop de la época. Exacto, y es algo real, o sea, uno va como a otros retratos que les habían hecho y son personas completamente diferentes. O como cuando le hicieron a Tony Soprano ese retrato con ese caballo, que Sí, era muy terrible. chistoso. También era lo mismo, como no, pero es que quiero verme como más imponente, como más altito, como muéstrame así, no sé qué. Y obviamente uno sabe que es Tony, pero está súper vedado también la realidad de lo que era y de cómo quiere que se vea, que eso pasa muchísimo en el cine o en el documental, o más como en esos documentales que te ponen a hacerlos, como a la mujer esta alemana que tú mencionas. Exacto. Entonces, obviamente, verdad, no tenemos verdad. Si hablamos de verdad, no hay verdad. Sí, sí, sí. Entonces, pues es complicado, pero lo que siempre sugerimos, vean películas, el cine es maravilloso y pues más allá de que sea simplemente para entretención, yo siento que el cine es un momento de reflexión también con uno mismo. Ujú. El cine permite muchas cosas, tiene millones de posibilidades, pero si quieren la verdad, no la busquen en el cine, no la busquen en el arte, por favor. Es Ni en como, ningún lado. Ah. y es probable que en ningún lado está complicado, eso es la verdad, pero no la busquen ahí, por favor. Además que también hay películas de ficción que tienen mucho de verdad. Exacto. Y con ese dilema de dónde encontramos la verdad o si es necesario encontrarla o si nos hace falta también esa verdad en el cine, en la vida. Pues cuéntenos ustedes también qué piensan de estos documentales, Si no están de acuerdo, si creen que sí hay un documental que refleje muy bien la realidad, o si creen que el cine sí debería hablar de la realidad, de alguna verdad. ajá, o que no pues, o que siempre estaba como vedada un poco por quién la está grabando, Ajá. por quién hizo el guión, por la historia que se está mostrando, por el personaje principal, por el Sí. montaje, bueno, en Por la fin. perspectiva, por las convicciones políticas del director. Una eternidad más tarde. Muchas gracias de verdad por vernos, por comentarnos y por todo. Somos muy felices con que nos vean. Nos vemos a la próxima, Adiós. chao.